tarde, aínda que coincide isto con outro feito tan moi trascendental, non? O habemos Papa prácticamente coincidente con este evento, non? Co cal isto ten xa casi un carácter histórico, non? A propia presentación, non? Ben, o curioso desta presentación e de que eu este aquí, pois tamén ten a súa cousa, non? Porque realmente eu coñecín de forma directa e palmaria a Bernard onte pola tarde, ainda que o coñecía de vista, hai 22 anos aproximadamente estiven tamén noutra presentación da primeira novela, A Cuarto de Derrota, que presentaba Caneiro naquela altura, e foi cando o coñecín por primeira vez, pero bueno, non tiñamos ningunha relación. Despois de Pilaruca, pois facer unhas xestións aí para isto, pois estou moi honrado de acompañar a Bernard pois nesta presentación, non? Entón, bueno, vou facer unha pequena semblanza de Bernard, aínda que a maiores que están aquí xa o coñecen, xornalista e escritor, exerceu como catedrático de Filosofía en institutos de Galicia, non, en Madrid e Murcia, onde reside actualmente. Como xornalista traballou e colaborou en diarios como O País, Faro de Vigo, A Verdade e La Opinión de Murcia. Neste último publica con unha semanal Pasado de Rosca, herdeira de Vuelta de Tuerca, onde aborda temas de actualidade e análisis político, non? Pero, segundo confesa, Bernard, antes que nada, é novelista. A súa primeira novela, Cuarto de Derrota, que antes facía referencia, do 2002, foi presentada en Barcelona por Manuel Vázquez Pontalbán. Estamos a un nivel xa casi galáctico, quen se asombrou de que fose a súa ópera prima pois pola calidade da novela, non? Trata o mundo do narcotráfico, o seu trasfundo económico, etc. Segundo os roedores, foi publicada no 2004, logo ten no 2017, damos salto aí, o triple juego en Cuba, no 2023 La orilla de los Artigas, e agora, pois, no 2024, editou e publicou Diario Apócrifo del Rei Emérito, que é do que vamos a falar hoxe, non? Como diei, pois, unha visión satírica da España da transición ata a actualidade, non? Pois vista desde a óptica do Rei Emérito e desde a coroa española, non? Ben, decía Aristóteles que para enfocar a avaliación dunha obra literaria había que ver si o escritor, o autor, decía todo o que tiña que decir, en primeiro lugar. Logo, valorar si decía o que tiña que decir, solo o que tiña que decir. E logo, en terceiro lugar, decir si o que o dixo, o que decía na novela, o que di na novela, o di como o tiña que decir. Bueno, non sei, creo que na última estou de acordo que o di como había que decirlo, escribe dunha forma brillante, creo que moi próxima ao lector, moi fácil de entender e de seguir o fío dos propios relatos, como é nesta novela ou libro de relatos, que son 62 entregas, non? Sobre un diario, un suposto diario apócrifo do Rei Emérito, onde vai desenvolvendo pois toda unha serie de pensamentos e ideas sobre circunstancias que lle afectan directamente a nivel de familia, a nivel político español e a nivel sentimental, non? Ben, a flor deste, digamos, un pouco a beira, non, desta pequena introducción, vamos a manter un pequeno diálogo, non, para desenvolver un pouco o que se desenvolve en este libro, non? Entón, a primeira pregunta que quero trasladarlle, non, ao autor é si, aparte do encargo, non, de Ángel Montiel, que é o que dá lugar a toda esta serie de artículos, non, que se verten na opinión durante o brao de 2023, pois, cal foi a razón de utilizar a polémica figura, non, do Rei Emérito como fío condutor e protagonista desta novela, ou destes relatos? Foi por puro divertimento literario, por resaltar a personalidade hedonista e superficial de Juan Carlos, para intentar comprender ou xustificar os seus actos, ou en realidade se trata dun libro antimonárquico? Boas tardes. En primeiro lugar, gracias a todos os presentes, gracias ao Concello de Verín, gracias á Biblioteca, a Vicente, a Aurora, que son encantadores e que sempre me axudan moito, porque é xa unha pequena tradición vir a Verín
a presentar os meus libros e sempre atopo neles un apoio incondicional e todos son facilidades. O sea que, o primeiro, agradecer. En segundo lugar, vou falar en español. Este libro está pensado, escrito en español, y no es que me sienta incómodo hablando en gallego, pero de alguna manera sintonizo mejor con los engranajes del libro, puesto que está articulado en esa lengua. Llevo, como sabéis, casi 40 años fuera de Galicia y, bueno, pues escribo donde estoy. Entonces he escrito en El País, escribo todavía en La Opinión de La Coruña. Mi idioma, digamos, de trabajo está siendo el español desde hace muchos años, y sobre todo lo más importante es que esta obra está pensada así, y para poder transmitir desde un estrato profundo la cosa, prefiero utilizar el idioma en el que está escrito, y os pido disculpas si hubierais preferido que hablase la lengua nuestra. Respondiendo a tu pregunta, esta obra es la primera obra que hago por encargo. Este libro es un encargo. Bueno, hay un prólogo de Montiel, de Ángel Montiel, que era mi jefe en el diario La Opinión, era el jefe de opinión, está recién jubilado, y es, en cierto modo, como yo le suelo decir, el demiurgo del periódico. Es un hombre que todo el periódico, aunque él se dedicaba exclusivamente a La Opinión, todo el periódico de alguna manera pivotaba en torno a él, alumbraba ideas, etcétera, y entonces me hacía propuestas veraniegas últimamente. La anterior a esta realmente se la había hecho yo a él, que es una obra que tal vez algún día también plasme en un libro, y eran unas declaraciones del comisario Villarejo delante de un juez. El juez no aparece, se sobreentiende que le hace preguntas por el tipo de respuestas que le da, pero es el comisario Villarejo hablando delante de un juez de todos los turbios asuntos en los que se vio mezclado o en los que quiso él mezclarse. Bueno, eso también apareció el verano del 22, como entregas. Cada día aparecía un fragmento y tenía continuidad a lo largo de los 2 meses de julio y agosto. Entonces, bueno, parece ser que aquello gustó bastante, funcionó bastante bien en el periódico. Entonces, a la altura de marzo del 23, me dice Montiel: este verano me vas a escribir un diario del rey emérito desde Abu Dhabi. ¿Cómo? Sí, me vas a escribir esto. Entonces, de entrada me quedé así un poco parado, pero luego me apeteció mucho. Me apeteció mucho porque vi que tenía recorrido la propuesta y que me iba a sentir muy cómodo escribiéndola. Entonces, efectivamente, empecé en marzo a documentarme. Tanto el emérito como yo tenemos buena memoria y bueno, yo la transición, ya sabéis que tengo unos cuantos años, la transición la viví en primera persona, tengo memoria de muchas cosas, pero luego también, pues, en fin, el oficio de periodista te obliga a investigar sobre ciertas cosas y demás, y si quieres hacer un buen libro tienes que documentarte. Yo siempre le dedico una buena parte del tiempo a la documentación, que es coger información para luego que el libro tenga asideros, para que tenga donde agarrarse y no esté escrito en el aire. Bueno, pues con este libro seguí la misma táctica habitual, que es documentarse y empezar a escribir. Luego ya convertí todo lo escrito en notas de diario con su fecha, es decir, el 1 de julio, el 2 de julio, el 3 de julio, así hasta el 31 de agosto. Hipotéticamente era el rey el que escribía ese diario. Luego os contaré un poquitín del prólogo de Ángel Montiel. ¿Y qué hace el rey escribiendo un diario? Pues contando lo que le pasa en un sitio donde se aburre mucho, donde hace un calor de 1000 demonios, especialmente en verano, y hay que estar encerrado y bajo el aire acondicionado todo el día. Y se aburre. Sabéis que su nieto, al que todos llamamos Froilán, pero ellos llaman Felipe, porque es su primer nombre, está allí para ver si lo encarrilaban un poco, porque aquí, aparte de pegarse
tiros en los pies y liarse a navajazos a la salida de las discotecas y cosas por el estilo, pues realmente poco de provecho estaba haciendo. Entonces dijeron, a ver si llevándolo para allí hace algo de provecho. Entonces Froilán, Felipe, va a visitarlo de vez en cuando. Él lo lleva, por ejemplo, a que se monte un Fórmula 3 en el circuito de Dubái. Hay un circuito de fórmula que se celebra el Gran Premio y bueno, pues cuenta este tipo de cosas, ¿no? O visitas que hace, si viene el jeque, si deja de venir, y al mismo tiempo reflexiona sobre lo que ha sido su reinado. Voy a atribuirme un pequeño mérito, entre comillas, y es que el rey se justifica. Es decir, como ha echado tan mala fama, pues se justifica. Es decir, cuando habla de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer, en cierto modo se justifica. Él no quiere que esa imagen que sabe que ahora hay de él, pues sea la que perdure. Y de hecho, unos meses después de haber publicado este diario por entregas, el rey se pronunció diciendo que iba a publicar unas memorias porque no quería que la imagen que perdurase fuese tal. Es decir, creo que tengo el mérito de haber visto cómo este hombre pretendería justificarse y a lo largo de las páginas se justifica una y otra vez. ¿Qué pretendía hacer con esto? Porque claro, te hacen el encargo y el encargo es haz un diario y luego tú lo haces tuyo, ¿no? Lo conviertes en tu obra. ¿Qué pretendía hacer? Pues ser un poco gamberro, porque el libro tiene un tono un poco gamberro. Ser irónico, ser un poquito mordaz, ponerle mucho sentido del humor, porque el sentido del humor dulcifica hasta las cosas más amargas. A mí me impresionó mucho una película que vi hace ya un montón de años, cuando la guerra de Yugoslavia, No Man's Land, Tierra de Nadie se titulaba, y era una peripecia en la guerra de Yugoslavia, contada con un sentido del humor hilarante, unas cosas terroríficas, terribles, como fue la guerra de Yugoslavia, pero contada con un humor hilarante. ¿Es eso banalizar o trivializar el asunto? Para nada, sencillamente es con el humor poner un poco de distancia para poder asimilar cosas que de otra forma son realmente amargas. Y utilicé un poco el humor en ese sentido. Me lo pasé muy bien escribiendo este diario apócrifo. Yo creo que es de lo que más me ha divertido, de todo lo que he escrito, es de lo que más me ha divertido. Me lo pasé francamente bien. Y bueno, pues eso es un poco lo que pretende ser el libro. ¿Monárquico, antimonárquico? Luego a lo mejor puedo volver sobre el tema. Si leéis el prólogo veréis que la versión que da Ángel Montiel es muy distinta. Leedlo, que es un prólogo muy divertido. Yo le encargué a Ángel Montiel el prólogo y cuando lo escribió me lo mandó y me mandó un WhatsApp diciendo: a lo mejor no me vuelves a dirigir nunca más la palabra. Ya veréis por qué, porque pensaba que a lo mejor no le iba a dirigir más la palabra. La versión de él es muy diferente, quedaos con la que queráis, con la suya o con la mía, no importa. Sí, outra pregunta que xurde un pouco a carón desta novela e polas características que ten, non? Porque ser unha, aínda que vai nesa clave irónica, sarcástica, pois a información necesitas un traballo previo de información importante, non solamente para escribir é necesario vivir o tempo histórico que viviches, non? Sino que é necesario entrar en máis detalles que non están a vista de todo o mundo, que hai que penetrar, digamos, ese mundo subterráneo onde hai a información máis real, na que vemos nós é a aparente, non? Moitas veces esa realidade, a realidade ten pouco que ver co que aparece nos medios de comunicación e no que percibimos, digamos, directamente, non? É moito máis complexa, non? Digamos que para escribir esta novela e para facer o teu traballo de xornalista tes algunhas fontes de primeira man, algunha fonte subterránea importante por aí a que te agarras para documentarte mellor, non? Saber de primeira man que ocorre nesas cloacas do Estado. Sí, efectivamente, sí. Eu estuve no diario El País pois facendo máster un ano e máis outro ano e medio traballando, como 2 anos e medio. É un sitio onde chega moitísima información,
moita información, a que se publica e a que non se publica. Entón, aí sí que tes acceso a certa información que no seu momento recibín, e despois, bueno, pues hai documentación, digamos, máis tradicional, hemerotecas, libros, publicacións, en fin. Pero sí teño algunha fonte de información, por exemplo, do 23F, teño algunha fonte de información, digamos, sí, subterránea. Ben, creo que xa te falaches algo parecido, pero volvo a presentarche isto, non? O relato presentase como un apócrifo, non? De autenticidade dubidosa ou falsamente atribuída a un autor, neste caso ao rei emérito, non? Crees que Juan Carlos podría ter escrito algo parecido ao que se describe no diario, non? En ese hipotético biografía que quere facer no futuro. Crees que tería esta actitude que tes ti aí no apócrifo, no diario apócrifo? Vamos a ver, o diario apócrifo é ácido. Estou convencido de que o que vai querer contar, porque creo que están en marcha esas famosas memorias, que pasa que non atopo o momento de sacalas, porque cada vez que vai sacar as memorias aparece unhas fotografías de Bárbara Rey ou cousas polo estilo, entón a prudencia, que non den moita, obliga a dar un paso atrás. Pero creo que faría unhas memorias absolutamente edulcoradas. O azúcar xa se sabe que é malo para a saúde, entón é preferible o ácido cítrico, por exemplo, aínda que o ácido que máis convén a estas memorias é a agua regia, que disolve todo, hasta o ouro, non, das coroas, o sea que eu creo que convén máis esa acidez. El faría unha cousa, bueno, el directamente non escribiría, eu considero que é un personaxe ágrafo, non? Non escribiría, sempre se recurre ao negro de turno, pero en todo caso el, estou seguro que nas súas memorias botará toneladas de azúcar, e aquí non hai azúcar. Vamos a unha pregunta un pouco máis rosa, non? Bueno, cal crees que é a razón da desbordante libido dos Borbóns? Hai un libro de Marta Cibelina, unha xornalista, Los Borbones e el sexo, donde fala desde Felipe V, o primeiro Borbón, hasta a actualidade. E aínda que a Universidade de Stanford di que o sexo é eminentemente cerebral, non crees no caso específico dos Borbóns que quizás se trate dun fenómeno anómalo de compensación do déficit de neuronas? Sen dúbida unha maneira de velo, original, por certo, é unha maneira de velo, é dicir, cando falta neuronas abundan gónadas, non? En fin, a falta de neurotransmisores, pois vai a testosterona polas veas. Pero bueno, claro, yo no soy especialista en la libido de los Borbones como para atreverme a teorizar al respecto. Yo soy más especialista en Juan Carlos que en los anteriores. A todos nos consta que su padre, su abuelo, su bisabuelo, etcétera, eran folladores impenitentes. Todo lo que se le ponía a tiro no me acuerdo de qué es eso, que bueno, se le ponía a tiro de sálvase a la parte, pues penetraban en ello sin mayores preámbulos, ¿no? Sí, tienen una libido extraordinaria, y sobre todo es que ejecutan lo que muchos desearían hacer. Quiero decir que, a ver, como lo digo, es que está aquí, claro, que tengo aquí a mi nieta y digo, va a pensar que su abuelo es un malvado. En fin, tú no escuches, tú no escuches. Follar mucho es cuestión de tener poder. Es decir, probablemente hay muchos hombres que le gustaría follar tanto, y a las buenas mozas que se trajinaba el Borbón, pero no tienen poder. Él, sin embargo, sí tenía el poder. No hay nada más libidinoso que tener poder, ¿no? Algunas mujeres, pues, el poder las erotiza mucho. Y luego, además, es que no quiero hacer psicoanálisis del asunto, a lo mejor el psicoanálisis ya está un poco viejuno, que se dice ahora, y el sexo también es una cuestión de poder. Es decir,
no se trata tanto de satisfacer, que también, ¿no?, un deseo, pero el deseo último probablemente es poder, tener poder sobre la mujer, sobre las mujeres. Y yo creo que en este caso Juan Carlos es un hombre poderoso y que concibe la masculinidad como una situación de poder, y lo ha ejercido todo lo que ha podido. Luego, claro, hay muchas cosas chuscas a este respecto. Por ejemplo, cuentan que en una ocasión él se iba los fines de semana. Vamos a ver, en el reinado de Juan Carlos hay, o en la trayectoria vital de Juan Carlos, voy a resumir mucho porque es muy larga, es un niño, en cierto modo, abandonado por los padres, que lo mandan a un internado a Suiza, y allí está el pobre más solo que la una, tiene un problema de amígdalas, lo operan, se tira 14 días en hospital, su abuela, que vivía en Suiza, no va a verlo más que una sola vez. En fin, es un pobre muchacho por ahí tirado. El padre, que era muy ambicioso, lo utiliza como medio para alcanzar el poder. Él quería ser rey, sabía que dependía del dictador de Franco para llegar a ser rey, y como sabía que el dictador tenía reticencias hacia la figura de don Juan, pues utilizó a su hijo como palanca. Entonces el pobre muchacho anduvo, con perdón, como puta por rastrojo. Ahora le montaban un colegio para él y unos cuantos amiguetes para que hicieran el bachillerato, ahora lo mandaban aquí, ahora para allá. Un año se fue de nuevo a Lisboa, porque el padre decidió que no jugaba el juego que le estaba proponiendo Franco. En fin, anduvo un poquitín así, de aquí para allá. Luego, ya cuando finalmente lo nombró Franco sucesor, las pasó canutas, porque la cosa no estaba clara. La cosa no estaba clara. De hecho, cuando el dictador empezó su decadencia, todo el cabildo de gente que se movía en torno a él empezó a mover sus bastos, y querían que cambiase la ley de sucesión y nombrase a Alfonso de Borbón su sucesor, porque estaba casado con una neta de Franco. Bueno, total, que el hombre estuvo pasando las canutas una temporada, luego fue jefe de Estado transitorio cuando la Marcha Verde, luego desmontar las cortes franquistas. En fin, los primeros tiempos lo tuvieron muy atareado. Pero luego ya las cosas empezaron a marchar, la democracia es ante todo un engranaje que funciona, y entonces tenía tiempo libre, de tal manera que cogía muchas veces. Es un hombre desmesurado, es un hombre que lo vive todo un poco exageradamente. Tenía coches de altísima gama en el garaje, motos. Entonces le encantaba coger un cacharro de estos y plantarse en Barcelona en un suspiro, yendo a toda pastilla. Y allí su amigo Cusí le tenía siempre barco para navegar y algo más, ¿no? Algo más. La libido, sin especificar, la libido famosa, siempre tenía por allá. Bueno, pues cuentan que una vez estaba en un barco satisfaciendo su libido con una joven de buen ver, y en esto Sofía inesperadamente se acerca por allí. Pues lanzaron por la borda a la acompañante del Borbón. No había forma, es decir, estaba entrando por la pasarela del barco, no había. Entonces, por la borda, sal nadando como puedas, ¿no? Era muy aficionado a navegar, por aguas procelosas generalmente. Solo hay que fijarse en el nombre de los barcos. Eran el Fortuna, carajo, vaya fortuna. El Bribón, vaya bribón. Solo con el nombre de los barcos ya tenemos unas pistas, ¿no? Sí. Isto dicía o de antes da libido, porque el mesmo no diario pois di que relaciona un pouco a vida crápula de Froilán con as súas poucas luces, non? Entonces iba un pouco a carón desa cousa. Bueno, outra pregunta relacionada co que se desenvolves no libro, non? Canto diñeiro ten o emérito no exterior, non? É un home inmensamente rico. Sí, é inmensamente rico. Nunha ocasión a revista esta Forbes, que fai o ranking dos máis ricos do mundo, deulle unha fortuna que non sabría precisar, pero de miles de millóns. É dicir, é un home moi rico. É un home que cobrou moitas comisións, era un comisionista nato. Vamos, nato non, fíxose comisionista. Pero como todo é un pouco ambivalente, é dicir, el deuse conta, por exemplo, de que había
un problema en España é que non tiñamos enerxía, non temos petróleo, non temos gas, etc. E se quería industrializarse, que xa empezara con Franco, se quería industrializarse o país, había que garantir unha entrada de petróleo neste caso. Entón, fíxose moi amigo dos jeques do petróleo e conseguiu contratos. Claro, quen ve pasar barriles de petróleo para aquí y dólares para allá sin sentir el deseo de coger un poquito? Es decir, si yo procuro riqueza, pues también me hago rico, ¿no? Es un poco la filosofía. Y efectivamente ha cobrado grandes comisiones y tiene mucho dinero y tenía oficinas en Suiza para que ese dinero fuese desviado. Solo le pudieron pillar alguna cosita, como los 100 millones. En realidad, cuando pillaron Dante Canónica y Fasana, tenían ahí una oficina donde eran expertos en coger dinero, meterlo en paraísos fiscales y es lo que se llama ingeniería financiera, ¿no? Meten dinero por un lado y de repente la traza, el rastro de ese dinero, no hay quien lo siga porque lo han metido en sociedades offshore y, en fin, 100.000 truquiñolas. Y tenía un par de personajes de estos especializados en hacer desaparecer el dinero. Lo que pasa es que algún españolito aledaño a la corona pues dijo, hombre, déjame ya también a tus expertos para lo mío. Y estos no tenían la bula que tenía el Borbón. Entonces, en un momento dado, un fiscal suizo les empezó a seguir la pista y ahí fue cuando los famosos 100 millones, le acababan de dar 100 millones de dólares a Juan Carlos y ya no era posible hacer el truco del almendruco, nada por aquí, nada por allá. Entonces se los dio a Corina y guárdamelos un ratito, ¿no? Y ahí empezó a saltar todo el asunto. Pero sí, tiene una fortuna que yo no sé cómo hacen los de la revista Forbes para calcular, pero pues es una fortuna indudable porque los 100 millones estos son el chocolate del horror a cada minuto. Enlazando un pouco que acabas de decir, cal é o papel de Corina en todo isto? O sea, por que Corina é tan importante? E por que xoga con bazas que outras amantes non lograron, bueno, salvo a Rei, que tamén xoga coa súa propia baza, claro. Sí. Pero esta parece que está a un nivel un pouco máis alto, non? Sí. O Rei neste libro neste diario apócrifo falso, di en un momento determinado que Bárbara Rey, pues que era guarreta en la cama, y, en fin, que se lo pasaba uno bien con ella, pero era impresentable. Es decir, esta mujer no se podía presentar en sociedad. Corina sí, Corina tenía pedigrí, sabía estar, era elegante, en fin, era otra cosa. Y entonces con Corina sí que, independientemente de que haya estado más o menos enamorado de ella, ella también jugaba un papel en las finanzas, porque es una mujer muy bien relacionada. Entonces todo este movimiento de capitales y todas estas cosas pues era un puntal. El caso es que la tuvo viviendo en el Pardo, muy cerquita de la Zarzuela, y a su hijo, al hijo de Corina, y lo acompañó en viajes oficiales, así un poquitín en segundo plano, pero tampoco disimulaba mucho, porque era una mujer presentable, sabía relacionarse, sabía comer sin mancharse y tener que ponerse babero así, ¿no? Era una mujer elegante. Y por eso jugó un papel más importante, y luego ella era mucho más lista que Bárbara Rey. Bárbara Rey, en fin, era un material más noble y más bruto, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a entrar nunha parte do libro que ti lle das moito espazo, non, que é o 23F, non? Entón vamos a falar do 23F, ainda que xa pasaron moitos anos e iso está xa casi esquecido, non? Aí digamos no lusco-fusco da historia, non? Pois aquí dedicache máis espazo que as columnas habituales que eran un folio e pico. Estos van a 2 folios ou casi 3, non? Unha destas entregas, non? Aquí admite, no diario, admite que había que dar un golpe de temón, non?
estou falando de Juan Carlos, o emérito, non? Antes do 23F en Guernica, cando os etarras lle cantaron o Esco Gudariak, non? A frase aquela que lle dixo Ana Ballebó o día do golpe, de que alguén se puxo moi nervioso e se precipitou, non? Como que había algún plan detrás e que alguén non fixo o que tiña que facer, non? Por lo tanto, daba a entender que había que resolver unha situación que Suárez era incapaz de resolver, pero asegura que non é certo que el promovese o golpe de Estado, aínda que admite que foi unha vacina eficaz, non? Para o ruido de sables que había naquel momento. Eu recordo, igual que a ti, somos do mismo ano, a mesma quinta, e recordo, daquela eu estaba en Pontevedra, e recordo pois os rumores constantes sobre un golpe de Estado pois naquela altura, non? Previo a isto. E, polo tanto, el justifica que había que parar ese ruido de sables, non? Porque con aquela tropa non iban a ir moi lonxe, di el mesmo, non? E finalmente admite que a sonada fallou por culpa de Tejero, e que non vía mal a solución armada, non? Entonces, cal é a túa teoría sobre o 23F, non? Situándote como observador, digamos, excepcional, non? Desde a túa posición como xornalista, non? Crees que Juan Carlos estaba a fronte, como sinalan algúns antigos membros do Servicio Secreto, non? E acima Sabino Fernández Campos, non? Según unha conversa que filtrou a Iñaki Ana Sagasti, non? Bueno, ese é o contexto un pouco da pregunta. É dicir, cal foi o papel real deste home tan especial que tivemos como monarca, pois en este asunto tan sutil, non tan grave, que realmente foi un cambio de xiro, non, da democracia, non? Porque aquelas veleidades de Suárez, que quería estar como non alineado, pero ser un país neutral, non integrarse na OTAN, etc. Eso todo cambiou drásticamente despois do 23F, non? Incluso da man liderado polos socialistas, non? Pois para facer que a cuestión fose aceptada, non? A pesar daquelas primeiras de entrada non de Felipe, non? Entón, en definitiva, cal é a túa opinión ao respecto? Porque este é un episodio moi escuro, non? Da historia española, da transición. Sí, es oscuro y como tal habría que estar allí en la zarzuela para saber realmente lo que ocurrió. Podemos operar con indicios y con algunas certezas. El Eusko Gudariak, aquel que le cantaron en la Casa de Juntas de Guernica, fue una especie de punto de inflexión. O sea, el Borbón dijo que eso no se podía tolerar, que aquello era, que así no íbamos a ningún lado, y entonces, pues, de algún modo dejó caer que había que dar algún golpe de timón. Vamos a ver, Armada parece ser que fue uno de los ideólogos. De hecho, fue condenado y se pasó muchos años en la cárcel. En una de esas conversaciones que le había grabado Bárbara Rey, el propio Juan Carlos decía: mira, Armada, que estuvo no sé cuántos años en la cárcel y nunca dijo ni una sola palabra. Luego Armada sabía cosas. Es decir, son indicios que apuntan a algo concreto. Armada había estado con Juan Carlos desde hacía muchos años, es decir, antes incluso de haber estado en la Casa Real. Había acompañado a Juan Carlos durante su estudio, etc. Es decir, era un hombre que tenía una confianza extraordinaria con Juan Carlos. Nos puede parecer impensable que Juan Carlos no supiera nada, es decir, que Armada estuviera urdiendo un movimiento militar y que no le dijera nada al rey. No sabemos qué le dijo o qué no le dijo, es decir, hasta qué punto él estaba al tanto de todo el golpe o simplemente sabía que se estaba preparando el famoso golpe de timón, del cual él sin duda era partidario. Luego, efectivamente, lo que pasó en el 23F fue que Tejero se adelantó, entró en el Congreso, como sabéis, con guardias civiles, empezó a pegar tiros, se siente en coño, y claro, aquello se vio en todo el mundo. Entonces, informaciones subterráneas me confirman que Jordi Pujol y especialmente Giscard d'Estaing hablaron con Juan Carlos. Y concretamente Giscard d'Estaing le dijo: pero tú estás loco, o sea, ¿cómo estás apoyando a esto? O sea, ni se te ocurra, porque Europa se te cierra
por los siglos de los siglos. Es decir, como tú salgas apoyando esto, los Pirineos se vuelven a convertir en una barrera y olvídate. Entonces le hicieron reflexionar un poco sobre el rumbo que estaba tomando aquello. Y luego, claro, resulta que Tejero, pues con su tricornio y tal, era una figura anacrónica, ¿no? Pegando tiros, en fin, secuestrando al Parlamento. Y luego además es que Tejero no comulgaba con el plan que le proponía Armada, porque Armada quería hacer un gobierno de coalición donde entraban incluso los comunistas. Ahí hay un movimiento subterráneo en el que está implicada mucha gente, porque se dice que Mújica estaba en la tostada, de alguna manera. Lo que pasa es eso, que Tejero no admite Armada. Cuando Armada va allí, poco menos que dice que le pega un tiro, que él no, que él quiere a Milans, que era mucho más extremista. Es decir, el golpe estaba planteado desde la perspectiva de Armada como un golpe suave, un golpe soft, ¿no? Para todas las veleidades autonomistas, etcétera, todo eso, pegarle un cerrojazo, en fin. Como los etarras estaban en aquel momento haciendo mucha pupa, pues se creía que el movimiento autonomista lo que estaba era potenciando ese tipo de cosas y que había que hacer un cierre, ¿no? a ese tipo de cuestiones. Pero era un golpe blando, simplemente se trataba de reconducir. Pero luego Milans, Tejero y estos, pues tenían la pistola en la mano y estaban dispuestos a pegar tiros, ¿no? Y a que caiga quien caiga. Entonces ahí hubo un encontronazo y él tardó mucho en salir a desautorizar el golpe y a pedirle a los militares que volvieran. Parece ser que se dedicó a llamar a todos los capitanes generales para decirles que depusieran las armas, que si habían sacado las tropas que las volvieran otra vez y los que no habían sacado las tropas que no las sacaran y tal. Pero se daban circunstancias muy curiosas. Por ejemplo, el capitán general de Sevilla había cenado muy bien y había bebido mejor y costaba comunicarse con él, ¿no? Estaba con la lengua un poco trapera por su cena y sobre todo por lo que le había regado. Entonces era difícil entenderse con él. Luego otros eran muy patriotas, sí, pero a ver qué pasa aquí, ¿no? Es decir, a ver si resulta que voy con los que pierden y me juego yo aquí mi puesto, mi sueldo, mi prestigio y tal. Entonces muchos estaban a ver cómo se movía. Bueno, poco a poco el golpe fue abortándose y hubo un cambio. Mencionas lo de la OTAN. Efectivamente, Suárez en algún momento quería estar con los países no alineados, con el movimiento que lideraba Cuba, ¿no? Entonces, claro, los americanos, España alineada con Cuba, por supuesto que no entraba en absoluto en sus planes. Y entonces, bueno, pues los americanos seguramente hicieron alguna cosa subterránea para que saltase Suárez y que entrase en su lugar alguien que no fuese tan contrario a la entrada en la OTAN. O sea que también ha habido movimientos seguramente por parte de servicios secretos. Con toda seguridad, ¿no? Hai unha cousa que falas no libro tamén, que falo emérito, non, entre aspas, que é a relación privilexiada de Juan Carlos con Felipe González, ¿no? Unha relación moi fluida respecto incluso dos líderes conservadores, ¿no? Por exemplo, con Aznar. Non se oye. Disculpe. No, el micrófono non amplifica, solo para la grabación. Pero non sei se chega aí, bueno, non sei se chega, sí. No, decía que, bueno, que hai un contraste da boa relación, por lo menos do que trascende, pero tamén das informacións relacionadas con todos estes eventos políticos, 23F, posterior, da relación dunha excelente relación, ou parece dunha excelente relación con Felipe González, ¿no? Fronte, por exemplo, a persoeiros como Aznar, ¿no? Incluso, mellor, Rajoy, que é un personaxe diferente, bastante diferente de Aznar, ¿no? Pero que non había, digamos, un feeling, ¿no? Unha armonía, digamos, que se supón que sería máis lóxica con líderes conservadores que con líderes socialdemócrata, como Felipe, ainda que Felipe, bueno, non sei como catalogalo, non, a estas alturas da película, creo que é máis de dereitas que Aznar en este momento, pero bueno, naquela altura era diferente. Sí,
Sí, había una sintonía personal. Había una sintonía personal entre ellos dos, se entendían muy bien. A ver, hay una obra. Sí. Sin miedo. Entre pillos anda el juego, no sé si me explico. Es decir, Felipe seguramente tiene también algún dinerito. Felipe parece que tiene una mansión importante en Marruecos y, en fin, Felipe también tiene un dinerito. A ver, vamos a contar cosas, vamos a contar, no mentiras. Para eso viemos aquí, para contar alguna cousa importante. Felipe, cuando la famosa Expo 92, pues nombró comisario a un tal Olivenza, que había sido profesor suyo en la Facultad de Derecho. Manuel Olivenza. Entonces este Manuel Olivenza, cada vez que lo citaba a la Moncloa, pues cogía su viejo coche y para allá se iba, ¿no? Y entonces Felipe lo ve venir una vez, dos veces, y dice: coño, Manolo, ¿cómo me vienes con ese cacharro? Cómprate un coche, hombre, tú tienes posibilidades, venga, cómprate un coche en condiciones. Y el Manolo no compraba un coche en condiciones, entonces acabó echando al Manolo y poniendo al Casinerio, que ese seguramente se compraba coches y se compraba más cosas. Es decir, vive y deja vivir, ¿no? Podía ser el lema de los pillos. Entonces, se entendía muy bien, se entendía. Aznar probablemente tiene problemas de estreñimiento, no sé si físico, pero mental un poquito, es un poco estreñido. Luego Aznar es muy chulo. Aznar es muy chulo. Por ejemplo, una vez que fueron a Cuba, pues no se le ocurrió otra cosa que salir vestido con salió mangas de camisa cuando estaba el jefe del Estado, vestido formalmente, como hay que estar en una visita de Estado. Entonces el hombre iba vestido informalmente y además cometió la torpeza de adelantarse al jefe de Estado recorriendo las calles de La Habana Vieja. Eso dibuja un poco al personaje, es decir, yo al rey me lo paso por decir, a mí me eligieron, a ti no te eligió nadie, ¿no? Y no tuvieron buena relación, tenían un talante distinto. Ojo, no quiero decir con esto que Aznar haya sido más honesto en sus negocios, que los tiene. No estoy. De hecho, ya sabéis que buena parte de su gobierno, una buena parte de su gobierno, ha pasado por los tribunales, por cuestiones de corrupción. Es decir, no quiero decir que Aznar haya sido más puro que Felipe González, pero en todo caso el talante personal no casaba. Bueno, en el libro me atrevo, ¿no? En mi osadía infinita, me atrevo a que el emérito cuente cosas de los distintos presidentes, ¿no? Con quienes tenía más o menos feeling. Y desde luego, con el que mejor se entendió probablemente fue con Felipe González. Luego, Rajoy es un hombre que no le gusta que nada a su alrededor se mueva mucho, entonces no debía prodigar mucho las visitas. Y en cuanto al actual, pues parece que tampoco tienen, ya es con este otro rey, pero bueno, estuvo también de presidente cuando uno había abdicado, Juan Carlos, y parece que tampoco se relacionaba mucho. Sin duda con el que sintonizó más fue con Felipe. Luego ambos tenían ese estilo pseudo campechano de puertas para afuera, pero Felipe no le pisaba nunca la manguera al bombero, ¿no? Y los otros sí le pisaron alguna vez la manguera. Dentro do que a Casa Real, as filias e as fobias interiores dentro da Casa Real, como as catalogarías ti, non? É dicir, por exemplo, a relación de Juan Carlos con Felipe VI, co seu fillo e actual rei, coa propia Sofía e coas súas fillas. Cales son aí as filias e as fobias? Sin duda, lévase ben ca maior. Ca maior lévase moi ben. Enténdense ben, son probablemente a máis próxima. A outra filla, bueno,
Lo del Urdangarín, es que lo de Urdangarín fue lo que precipitó la caída de la casa. Claro, es decir, Urdangarín, más torpe sin duda, pues hizo unas chapuzas. Y luego además, como siempre, la historia a vida feita de pequenos nadas, ¿no? Me decía o portugués. Resulta que hay un juez Castro, en Mallorca, que está investigando a Jaume Matas, ¿no? Porque está metido en negocios turbios. Y entonces le aparece un tal Instituto Nos. Y dice, ¿y esto qué es? Entonces llama al fiscal y le dice, oye, esto vamos a tirar un poco de hilo, a ver qué es esto, aparece por aquí con unas concesiones, tal. Y entonces empezó a tirar y descubrió que allí estaba el yerno del rey, nada menos. Y este hombre, aparte de cerebro, que lo tenía muy buen amoblado, también tenía gonadas, o sea que no estaban en contraposición neuronas y testosterona, y le echó un par, y fue hasta el final. De hecho, el fiscal sí cedió a las presiones, que fueron bestiales, porque hemos visto a una hija del rey en el banquillo de los acusados, eso es la bomba. Y eso fue gracias al juez instructor, que llegó hasta las últimas consecuencias, que recibió amenazas de muerte, que recibió sabotajes, que le quitaron los frenos al coche, en fin, le echó un par y fue hasta el final. Y eso fue el principio del fin. El principio del fin fue Urdangarín y el Instituto Nos, porque claro, ya estaba muy cerquita estaba en la Casa Real. Entonces ya ahí empezaron a aparecer cosas, y luego lo de la cacería de Botswana, pues ya fue, claro, eso fue pero vamos, el asunto empezó con Urdangarín y el Instituto Nos y el juez Castro. Eso fue el comienzo del fin, porque había un pacto de silencio, es decir, estas cosas se sabía que este hombre cobraba comisiones, se sabía que este hombre follaba todo lo que pillaba por medio, porque incluso con Corina, de la que supuestamente estaba enamorado, pues se la jugaba con toda rubia que pillaba, porque parece que las rubias eran su debilidad. Y lo que precipitó la caída fue el Instituto Nos, porque hasta ese momento había un pacto de silencio, nadie publicaba nada, todo el mundo protegía la Casa Real, aquello de que si se va contra la monarquía se nos puede venir abajo todo el tinglado, y había que mantener silencio, pero llegó un momento en que no se pudo tapar más y se destapó la olla. E a relación con Felipe VI, é dicir, o seu herdeiro, a abdicación del, ven, como acabas de decir, precedida por estes eventos que son prácticamente insalvables, non? Pero hai boa relación entre o emérito e Felipe VI, ou esas desavenencias que saíron, pois, cando ele aínda era rei, pois con Leticia, como un factor así disruptivo na familia. Que papel xoga, digamos, Leticia en ese desencontro aparente que transmiten os medios ou algúns medios respecto a Felipe e o emérito? Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que Juan Carlos I es rey, y se cree que es rey, cual probablemente es una locura creerse rey a estas alturas, ¿no? Y entonces ejerce de rey y tiene mentalidad de rey, de tal modo que Leticia es una advenediza, que además es una chica muy lista, y eso irrita. O sea, en la Casa Real, que una plebeya se permita tener opinión propia, etcétera, eso irrita. Nunca tuvieron buena relación el emérito y Leticia. La relación con el hijo, pues ahora es distante, porque el hijo en determinados momentos puso barreras y la relación se deterioró. Ahora le está haciendo flacos favores al hijo. Lo de denunciar a Revilla, a mí no se anima a denunciarme, para mi desgracia, porque vendería muchísimos libros.
Pero bueno, con Revilla, que es más pequeñito, sí se atreve. Y entonces pues denunció a Revilla, pero claro, denunciar a Revilla es como Froilán, pegarse un tiro en el pie. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas denunciando a Revilla? No le va a hacer nada, no le va a hacer nada absolutamente. Lo único que va a hacer es airear cosas, porque Revilla, claro, me imagino que si va allí empezará a tirar de hemeroteca y saca cosas y en fin. Y en último término, aunque le valiese 50.000 euros a Revilla, se habría dado el gustazo de pegarle un revolcón y de estar otra vez en el candelero. O sea que, en fin, claro, la monarquía con cada uno de estos embates queda peor parada. Es decir, el hijo tiene que estar muy cabreado con todas estas cosas porque son extemporáneas, porque no vienen a cuento y además perjudican. Resulta que también quiere denunciar o ha denunciado a Corina. Los 100 millones aparecen por ahí, o sea, ¿qué necesidad había de recordarnos que le había dado 100 millones para que se los guardase un ratito? Y la otra dijo, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, que me devuelvas los millones, te los va a devolver. No, en fin, estos ya son míos para siempre, que me compro yo una casa de campo en Yorkshire, en fin, esa es la... Entonces eso, la relación ahora mismo tiene que estar agriada porque la monarquía está... Y Felipe, yo creo que Felipe tiene miedo, es un hombre... Sigue siendo rey, cuidado, no hay que confundirse, sigue siendo rey, es un rey menos desmesurado que el padre era todo desmesura y este es un rey funcionario, pero sigue creyéndose rey también. Y claro, no, eso de que te quiten la corona no tiene que sentar nada bien, y sabe que corre riesgo con estas cosas, corre riesgo. Es decir, a ver, si algún partido mayoritario se le ocurre pedir un referéndum acerca de la corona, sí, la cosa estaría incierta. De momento nadie lo ha hecho, pero el riesgo está ahí y eso Felipe lo sabe y no le tiene que sentar nada bien que el padre de vez en cuando le mueva el trono por detrás. Bueno, pois eu prácticamente cheguei ao final das miñas respostas. Non son xornalista nin experto como Bernard e, polo tanto, agotáronse as neuronas, digamos, en este caso. Pero, digamos que direi que lín o libro dun tirón, prácticamente. É un libro que eu creo que Bernard mergullouse con mestría e con brillantez na psicoloxía do emérito. Ese linguaxe campechano creo que o transmitiches perfectamente a través das columnas e dos relatos e do propio libro, e, polo tanto, é un libro que se lee casi, pois, vendo claramente como pensa este ser extraordinario, non, e disoluto que tuvemos como rei hasta hai pouco tempo, non? Polo tanto, é interesante ler este libro porque, aparte de disfrutar coa calidad literaria que ten o diario apócrifo, pois ao mesmo tempo pois tes a oportunidade de coñecer, non, de primeira man, pois a historia da transición con un personaxe como este que dá para moitísimas novelas, non? Podes ir inventando xa unha próxima novela xa de carácter histórico, en este caso, porque realmente das un repaso moi en profundidade, incluso con datos interesantes para coñecer un pouco esa realidade subterránea en certos aspectos, en outros aspectos é moi coñecida, pero hai algúns aspectos subterráneos como o tema do 23F e todo o que falas ao respecto, e, polo tanto, é un libro moi aconsellable e que te felicito pois polo ben éxito que está e polo acerto na forma en que escolleches un top ten, non, da transición que supeches analizar con bastante acerto, eu diría de forma brillante, e, polo tanto, pois, pídolle a todos os presentes que ainda non mercaron o libro que o fagan porque realmente van a pasar un rato divertido. Moitas grazas, e non sei se, bueno, paso a palabra a él que o que ten que cerrar o acto e que diga, pois, o que queras decir ao respecto. Bueno, moi brevemente. Esto, como os cuento, fue publicado como un serial en el periódico. Cuando presenté el libro anterior, La orilla de los Artigas,
que también presenté aquí, por supuesto. Pero cuando la presenté en Madrid, el presentador pues hizo un pequeño repaso de mi trayectoria y habló en términos muy elogiosos de este libro, porque, vamos, de este libro que no era libro. Lo que pasa es que él había seguido las publicaciones en el periódico, las publicaciones diarias. Entonces habló en términos muy elogiosos del libro y a continuación mi editor pues me dijo, oye, eso tenemos que convertirlo en un libro, mándamelo, que estoy deseando leerlo. Y así se gestó el libro. Uno de los elogios que hizo Carlos García Santa Cecilia, que fue el presentador, decía, y es que oías hablar al rey, que incluso cuando lo leías parecía sonarte esa voz tan peculiar que tiene, ¿no? Bueno, pues eso es verosimilitud. Es decir, eso es un juego literario. Yo no hablo ni escribo como habla ni como escribe el rey, pero el intento es escribir de manera que sea verosímil que ese tipo de discurso fuese el discurso o el pensamiento del rey. Entonces, eso es un artificio literario que, si está logrado, pues no me puedo sentir más satisfecho. Y que sepáis, es el intento. Es decir, no queráis ver ahí a Juan Carlos, sino a un alter ego verosímil de Juan Carlos. Y ese es el esfuerzo y esa es, digamos, la dimensión literaria, si alguna tiene el libro. Y bueno, pues estoy con Alberte, que los que no lo hayáis comprado, que lo compréis, y yo os lo dedico con muchísimo gusto. Pues muy bien. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, claro.